Hola, buenas noches en este caso. Estamos en un martes cualquiera ya de marzo del 2022, en este caso en el capítulo número 2 de Bajistas del País, en este caso con Milton Arias, bajista muy importante de Córdoba. Milton, buenas noches. ¿Cómo estás, Máximo? Un placer. Un gustazo el mío. Hemos tenido una previa bien interesante, que Sí, no sí, la sí, grabamos, suculenta previa. que no la Creo, grabamos. creo que había otra charla para otro ciclo también. Claro. Bueno, Milton es un importante bajista de Córdoba, 39 años, muy joven, pertenece a una generación de muchachos que están tocando el bajo eléctrico en distintas partes del país a niveles súper interesantes. La idea de este ciclo es mostrar, a mí no me gusta mucho hablar del interior, me gusta más hablar de las provincias, que hay gente que está haciendo cosas artísticamente interesantes con el bajo eléctrico ya hace muchos años. Entonces la idea es mostrar un poco de dónde salen, de dónde vienen, cómo estudiaron, cómo fue su proceso de, de evolución, digamos, con la música. Entonces mostrar las realidades de gente de todas partes del país que hacen del bajo eléctrico su instrumento. Así que bueno, la primera cosa, Milton, es ¿dónde empezó todo? ¿Cuándo empezó ¿Dónde empezó todo? todo? Claro. Y en casa. En casa Ah, empezó todo. Hace muchos bien. años ya. Tengo mi viejo que es un aficionado a la música, Ah, bien. eh, un adicto a la música, te diría Ah, casi. Un coleccionista de música y de instrumentos. ah, Y bueno, en su casa siempre hubo pianos, tiene un piano Rhodes, que se lo codicio uf, mucho, ya le dije que si algún día se le ocurre morirse, que me lo deje herenciante. Y guitarra, contrabajos, y también eh, como que hay un resabio de otras generaciones de que también había una guitarra en cada casa, ¿viste? Entonces, mi sí, abuelo materno tenía su guitarra, mi abuelo paterno tenía su guitarra, mi viejo claro. obviamente tenía su guitarra, mi tío tenía su guitarra, entonces había, había juguetes ahí próximos. Mi abuelo materno tenía un bandoneón y él sabía tocar un Oh, solo tema, que era Lágrimas y Sonrisas, un vals precioso, muy viejito, muy viejo. Así que lo único que le escuchaba tocar toda la vida fue Lágrima y Sonrisa y me encantaba y era un ritual además muy pintoresco porque un tenía dos perros repertorio, un chiquititos. repertorio de un solo tema. Sí, sí, igual para mí con eso era suficiente, así, ya Claro, eso era un montón. claro, claro. Escuché ese bicho respirando así asmático, me encantaba. Y aparte muy pintoresco porque tenía dos perritos chiquititos que uno de ellos iba mi abuelo al ropero a sacar el cajón del bandoneón y ya tenía el perro al lado. Lo sacaba de la funda y ya empezaba a lloriquear. Sonaba una nota y era un escándalo el perro llorando que se escuchaba en todo el pueblo. Así que bueno, ahí mucha proximidad a la música. Y en realidad el bajo es... eh, yo siempre pienso que podría haber sido cualquiera de esos otros instrumentos. Tengo un tío que toca el bajo, Ah, que mirá. tocó muchos años, que sigue tocando en la actualidad, estuvo algunos años alejado de la práctica en vivo de la música, ¿Quién es? pero no, es de acá de Córdoba, se llama Oso Mancilla, tenía un grupo en los 90 que se llamaba Villa Rosita, que era bastante convocante. Ah, mirá. Eh, pero bueno, el instrumento en sí venía por ese lado. Y de medio de casualidad, en realidad, porque mi hermano más grande estudiaba en un colegio técnico, un día armó un amplificador y para probarlo le pidió prestado un bajo viejo y roto que tenía un bajo Jackie del año Uf. 70 y 70, todo roto, así, no andaba. Hubo que soldarle un par de cosas antes para probar el amplificador. Y quedó en casa y bueno, era lo más parecido que yo tenía a los instrumentos que veía en un grupo de rock, que era la Claro. música que principalmente escuchaba de chico. Así que bueno, primeras aproximaciones a otros pibes en el barrio que estaban haciendo música era esa. Tratar de tocar hardcore, rock, viste, heavy, Wow. y yo lo que tenía era un bajo, viste. En un momento en un grupo éramos dos bajistas, ¿viste? Ese rejunte
de amigos, vecinos, que en realidad eran más para tomar vino con coca, y, Claro, claro. Un y grupo de de bajistas es paso, buenísimo, ¿eh? Un grupo de dos claro, un grupo con bajistas todo bajista es teníamos, sí. buenísimo. Uno lo enchufábamos en un ampli de viola y le poníamos distos, ¿no? Era un escándalo, si lo veo ahora me horrorizo, ¿viste? Y nos divertíamos mucho, y lo pasábamos muy bien con los chicos en el bar. Mirá, Hace poco lo encontré uno de ellos, mira vos, hablando de esa mirá. época. Así que medio que la aproximación al instrumento fue, te diría que hasta casual, podría haber sido Ujú. cualquier otro. Sí, Creo que mi voluntad estaba puesta y mi deseo estaba puesto en hacer música, y una cosa que siempre, que empecé a rescatar más de grande, es que en realidad siempre tuve el deseo de tocar con otros, ah, ¿viste? ujú. Que de repente, eh, teniendo la posibilidad de tener cerca un piano, son instrumentos que perfectamente te la bancás tocando solo, o la guitarra, o el mismo Sí, bandoneón. Te sí, sí, bancás un sí. repertorio solo, tranqui, ¿viste? Tranquilo. Porque es un instrumento que de por sí te ofrece la posibilidad de- de ocupar mucho espacio, digamos, o solito con el instrumento. Claro. Y de repente el bajo no. Y hace no muchos años, quiero decir, me quedé en cuenta como eso, ¿viste? Que no debe haber sido casualidad que terminé eligiendo el bajo como instrumento, porque era No, la posibilidad sí o sí de tocar con otros, ¿viste? De claro. compartir la música con otras personas. Claro. Hay una anécdota muy linda que contó Rinaldo Raffanelli, que lamentablemente desaparecido hace poco, Ujú. en el encuentro que yo organicé con Mariano Martos, en el encuentro de bajistas referentes, que él cuando cuenta cómo llega al bajo, él cuenta que era guitarrista, que él tocaba la viola, y que un grupo de amigos tenía una banda, y que el bajista era malo, ¿viste? No, 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 parece que no funcionaba, y que le dijeron a Rinaldo, che, ¿no te animás a tocar el bajo? Y él dijo, sí, dale, total, si yo toco la viola, ¿cómo no voy a tocar el bajo? La conclusión de eso, se puso medio filosófica la cosa con Rinaldo, dijo, nosotros no elegimos el instrumento nos elige a nosotros. Yo dije, wow, es fuerte eso, ¿eh? Puede ser, sí, sí, puede Es ser, fuerte, puede ser. es fuerte, A mí me gusta pensar, viste, como en eso, viste, que en realidad no estamos eligiendo un instrumento, sino que estamos eligiendo un rol, viste, totalmente. que Sí, es, en mi caso, yo lo viví así como el rol de tocar con otros. Sí veo también en muchos colegas, muchos alumnos, que es el rol de no estar tan al frente, ponele, ocupamos ese rol, man. Hay que totalmente, hacerse cargo. totalmente. Ocupamos el rol de no estar al frente, ¿viste? Y es un rol necesario y alguien lo tiene que hacer, y si Imprescindible, yo uno está diría. cómodo con eso y uno necesita eso, eso tiene que ser, ¿viste? Claro, claro. Me gusta pensarlo así. ¿Sabés que uno que tiene una anécdota muy divertida es Rocco Prestia? Ujú. Que ellos cuando él empezó tocando con Power of Tower y tocó toda su vida con Power of Tower. La mierda. Eh, Cuando arrancaron con Emilio, ¿viste? Con el otro, con el líder, digamos, del grupo, él tenía una guitarra, tocaba la guitarra, pero no sabían nada, dice que los tipos no sabían nada, ¿eh? Tocaban algunos covers, ¿viste? Bueno, Ah, como cuando empieza un chico de 14 años, tenía en ese momento Rocco. Y bueno, vino un tipo que sabía un poco más, que era un poco más grande, ya tenía 20 y algo, y medio que les ofició un poco de ordenador, digamos, de productor, digamos, de la música. claro. Y, y el tipo le dijo, usted lo que necesita es un bajo. Dice que Rocco lo miró y le dijo, ¿un qué? O sea, onda, ¿Qué no, es lo un que te tenés que bajo? comprar un bajo, ¿sí? Y, no, y fueron a un negocio, que se juntaron una guita, se compraron un bajo, y así arrancó el tipo, ¿viste? O sea, bueno, eran dos violeros, Qué loco. y no tenían bajo, y el tipo no sabía qué era un bajo, ¿entendés? Fíjate cómo ese puntapié inicial abrió la cancha, y el aporte que le hizo no solo el bajo como instrumento, sino a la música en general, esa Y, forma de tocar subdividida todo el tiempo, vertiginosa, ¿viste? Que planteó el loco, que influenció hasta el mismo Pastorio, ¿viste? Tremendo. claro, claro, claro. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos musicales, esos que vos contaste, además del hardcore y el heavy y todo eso? ¿Qué pasó después? Bueno, en realidad, a mí me pasa esto, como que eh, tengo como un déficit de atención, una especie de déficit de atención con la música, que es que me llama mucho la atención algo si me resulta un desafío. Ah, Cuando me empiezo a sentir como canchero ya con ciertas músicas, ahí nomás me llama la atención otra, ¿viste? ah,
Y me fue pasando eso, y entonces pasé como del heavy duro, así, la música como más enérgica, súper enérgica, que cuando tenía 14, 15 años, empecé a descubrir el rock sinfónico, y de la mano del heavy sinfónico, del heavy progresivo, así, Ah, bueno, es como que redescubrí música que escuchaba mi papá de los 70, Pink Floyd, ¿viste? Esos grupos de rock bien. sinfónico, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, y me resultó desafiante, y entonces tuve unos años metido en esa, hasta los 20 y algo, 21, ponele, bueno, formaba grupo apuntando para esa estética, que eso, hasta que un amigo cometió eh, el, el- el acto de amor más, uno de los actos de amor más grandes de los que fui beneficiario, y me trajo, porque se iba a vivir a España, un tipo más grande que yo, baterista, y me regaló un par de CDs, entre ellos el Kind of Blue, de Miles Davis, y un disco de Chick Corea con el Electric One, que se llama Beneath the Mask, y Wow. dije, quiero poder tocar algo de esto, aunque sea un tema de esto, ¿viste? Y me abrió, por un lado, el universo de la tradición de acera, y por otro lado, un lenguaje que tenía mucho más en común, que estaba como con una pata en cada cosa, como mucho más en común a lo que venía haciendo, que era el rock progresivo, bueno, Ujú, la música así sinfónica, sí, y otra pata en ese mismo lenguaje del jazz, ¿viste? Entonces, cuando descubrí eso, se me abrió un universo de posibilidades que hasta el día de hoy, casi 20 años después, no me aburre. claro, Encontré claro. como algo que no me aburrió más, ¿viste? Como Y, que siempre me mantuvo deseante y buscando y ávido de posibilidades y habilidades nuevas. ¿cuándo decidís formalizar tu estudio? Porque hasta ese momento eras un orejero, digamos, un autodidacta total. ¿Cuál fue el punto de Sí, quiebre donde dijiste, bueno, necesito ir a en estudiar con realidad, alguien? claro, bueno, más o menos los 16, o sea que no hubo tanto un punto de quiebre, porque como que te diría que desde el principio, desde esa juntada con los pibes en el barrio, tocando cualquier cosa, tema de, no sé, de Nirvana y del Brujo, Ujú. en ese momento yo quería saber más, ¿viste? Lo que Ah, pasa que esa época, y yo tengo 39 años ahora, tiene que haber sido en el 95, 96, ujú. la cosa estaba muy picante en el país, y mis viejos no tenían posibilidad de mandarme a ningún lado a estudiar, Ah, esa era la realidad. Y bueno, eso, material que me caía en las manos, material que devoraba, pero era muy limitado, te digo. O sea, claro. incluso empecé a leer obritas de Bach, con lo que me habían enseñado en la primaria. Me habían enseñado dónde estaban las notas en el pentagrama en la primaria, tocando la Ah, flauta dulce, ajá. y ahí entra a asociar como sostenido, bemoles, bueno, qué sé yo, y así, con esto te quiero contar eso, que como tenía el deseo de estudiar desde muy chico, pero recién a los 16 pude tomar unas clases de bajo específicamente con Ah, Carlos Vini, que es un bajista de acá de Córdoba, ujú. eh, que creo que fue un mes nada más, fueron re pocas clases, que trabajé como un año y medio con ese material que vimos en esa clase con Carlos. Ah, ah, Y eventualmente, así, mientras podía, iba trabajando, a la vez iba trabajando para comprarme un bajo más o menos como la gente, este, y cada tanto podía tomarme alguna clase con alguien. Cuestión que tuve la suerte también muy eventual, digamos, de que me echaran de un colegio, y en el único colegio que me aceptaron tenía orientación artística, entonces tenía unos profes de música muy piolas, mira qué bueno. que también me estimularon mucho en esa etapa. Eh, Uno de ellos particularmente estaba terminando la carrera de la Universidad Nacional de Córdoba de composición, entonces también nos estimuló mucho, Guillermo Rey se llama, nos estimuló mucho a mí y a otros compañeros a que nos inscribamos, que vayamos a estudiar música a la Ah, Universidad Nacional. mira. Hice una experiencia de un año ahí que estuvo buenísimo porque descubrí en ese tiempo eh, bueno, también un abanico, digamos, de músicas que yo no me había imaginado. Ujú. Y después de eso, identifiqué que ese plan de estudio en particular de la Universidad de Córdoba, si bien tenía un nivel altísimo y la verdad que era muy disfrutable todo lo que estaba viendo, me había alejado del instrumento. Ah, Entonces me tomé un año, y al año siguiente fui a estudiar a la Universidad de Villa María, que ah, si bien es composición, está orientada a la música popular, y ahí sí teníamos una formación instrumental
que si bien no es la de una tecnicatura o una especialización en el claro. instrumento, es bastante importante. Hay un plantel de profesores muy buenos en la Universidad de Villa María de Instrumentos. Así que bueno, ese fue más o menos mi recorrido académico oficial, digamos, pero creo que lo que me quedó de aprendizaje de, de la situación de no poder pagar una formación desde el principio fue el inventarme estrategias para estudiar por mi cuenta. Y es así que al día de hoy, con herramientas que vi hace 15 años en Villa María, sigo estudiando cosas, ¿viste? Sigo aprendiendo cosas, sigo descubriendo músicas. Una de las cosas que charlábamos en la previa, que me parece que en la cual ambos coincidimos, es que el proceso de estudio de la música no tiene fin. Entonces vos podés Ah, agarrar la escala mayor, que uno puede pensar que es una estupidez tocar la escala mayor, pero hay mucha música y muchos siglos de música a partir de la escala ujú, mayor. Este, me parece sí, que los procesos, sí, viste, a veces, como decíamos en la previa, cuando uno ya es profe, digamos, cuando uno da clases y se enfrenta a distintas situaciones, tiene que resolver la individualidad del personaje que tenés adelante, y a lo mejor mm, una cosa que uno supone que es fácil, como el acorde tríada, por ejemplo, hay gente que le cuesta entender lo que es eso, y a lo mejor uno cree que ese ítem del estudio de la música es sencillo, depende de quién esté adelante. ujú, Y qué sí, haya pasado con nosotros como alumnos también. Me parece que uno también saca muchas conclusiones, en el caso nuestro, en el caso tuyo y en el mío, que estudiamos tanto en forma particular como en forma institucional, uno también aprende todo lo bueno y todo lo malo que tuvo eso, digamos, ¿no? Y después uno trata de sí. reflejarlo en sus clases, ¿no? Mirá, hay algo muy interesante de lo que decís, que me parece muy acertado aparte, que, que es que, pero te la quiero plantear medio como por oposición, digamos. Así, así como podemos entender, digamos, que ciertas estructuras, aunque nos parezcan re básicas, nos sirven para estudiar toda la vida, que eso estoy 100% de acuerdo que es así, Sí, que de hecho doy testimonio de eso porque sigo estudiando tríadas. sí, Porque ya te la aprendes en dos clases, ¿viste? Pero después, bueno, improvisar con los pares de tríadas es otra cosa, claro, ¿viste? claro, Tener un contexto armónico distinto en el que tenés que escuchar una estructura que vos pensás que es una, pero en realidad está vinculada a otra escala, bueno, claro. etcétera. Así como no se acaba más el estudio de ciertas estructuras, fíjate qué loco que es algo que suelo plantear también en las clases, que es que, sobre todo cuando me tocan alumnos que me dicen, no, yo no sé improvisar, no puedo improvisar. No, porque hay que aprenderse todas estas escalas, ¿viste? Me va a llevar un montón de tiempo. Y yo lo que les planteo siempre es, no, no es así, ¿viste? O sea, a ver, en la clase 2 vemos la pentatónica, y vos con eso podés improvisar, y Claro. no hace ni falta que nombre los casos de gente como B.B. King, que se pasaron una vida entera aportándole música al mundo, música maravillosa, con esta solita escala, Claro. por no hacer referencia a lo que es la tradición de la música en el mundo de todas partes, porque involucra la tradición china, la tradición americana precolombina, la tradición africana, que está basada en la misma escala. Entonces, no es cierto. Aunque tengamos, después, seguramente, vamos a seguir agregando herramientas que nos van a abrir posibilidades discursivas más complejas, ¿viste? A lo mejor. Pero Ujú. con este recurso solo, si vos te aprendiste las notas de la escala de do mayor, con eso podés improvisar, y con eso podés componer música, y con eso te podés pasar toda tu vida haciendo música. Sí, Así que lo que por ahí le trato de transmitir a los alumnos es eso, como que también una forma de que bajen la ansiedad, ¿viste? Podemos hacer música con re poco, podemos hacer música tampoco, con re poco, ¿viste? tal cual. Entonces no pensemos que hace falta, por suerte, la música es algo que mal no le va a hacer nunca a nadie. Entonces, el No, hecho que vos hagas música simple, o hasta incluso te diría prejuiciosamente, que hagas música mala, a nadie le va a hacer mal. no, Eso también por no, ahí es una discusión que solemos tener con gente de mi edad o más grande, ¿viste? Que por ahí rezongamos porque la música de ahora, ¿viste? Decir, bueno, la música no le hace mal a nadie, hermano, ¿viste? A mí no me puede, a mí puede no gustarme el cuarteto, por ejemplo. Vivo en una ciudad cuartetera. Pero lo que tengo que claro. reconocer es que mal no le hace a nadie. Yo en mi caso no la escucho, punto. Y ahí se acaba. Viendo a la gente cómo baila, cómo se divierte,
No creo que le haga mal a nadie. Sí, sí. Pasa también, una vez hablábamos eso con un jefe americano, un norteamericano, que yo lo que pienso es que la música, bueno, sacando el hecho de la música como poesía, ¿no? Pero el hecho artístico sonoro, ¿viste? Toca una fibra tan irracional, si querés, en el buen sentido de la palabra, tan Sí, inconsciente, ¿viste? Que a veces no medimos eh, el impacto emocional que tiene sobre nosotros. Y así no. como puede ser maravilloso y nos puede emocionar hasta las lágrimas una obra de Piazzolla, ponele, a veces no medimos el impacto negativo que tiene ciertas músicas. No sé, Sí, por ponerte cualquier ejemplo, qué sé yo. Si a los que no consumimos cumbia, ¿viste? Está bien, los Palmeras suenan una bomba, pero ponen un disco de una banda media under, santafesina, ¿viste? Y decimos, saca esa porquería. ¿Viste? Como que no medimos la reacción negativa, si se claro. quiere, a música que no nos gustan. O bueno, sin ir más lejos, mirá lo que me pasaba de pibe. A mí me gustaba el metal, ¿viste? La música dura, qué sé yo. Pero los pibes de mi colegio me dicen, ese ruido de porquería, es un ruido de lata. Bueno, qué sé yo, ¿viste? No le hace mal Hay, a nadie, ¿viste? hay, hay- Vos no lo escuché, listo. ¿Qué sé claro, hay una experiencia muy interesante que no sé si vos la viste, que me viene a la memoria ahora por lo que vos estás contando, que hay un flaco, no me acuerdo en qué país, que hizo una experiencia muy interesante con gente con muy avanzado el Alzheimer. Este, averiguaba esa persona, era un muchacho joven, no era una persona grande, qué música esa persona había escuchado de joven. Entonces iba a los lugares donde esta gente estaba internada, generalmente en geriátricos. Esta gente estaba totalmente ida. Es muy impresionante el video, está en YouTube para verlo. Y estaba totalmente ida, no hablaba, no recibía órdenes del exterior, no tenía comunicación con él. Sí, básicamente una planta, digamos, ¿no? yo. Y este muchacho, averiguando con los hijos o los nietos dónde se había criado, qué música había escuchado, si iba a bailar o si había tocado algún instrumento, le ponía un auricular, así como tenés vos ahora, y le ponía una música de su época, digamos, ¿no? No sabés Ujú. lo que pasaba con la gente, la cara se le transformaba. Había gente que Sí, sí, empezaba a sí, sí. cantar y era gente que no hablaba hace 10 años. Yo Wow. cuando vi eso dije, wow, tenemos en las manos nosotros una herramienta de cura, digamos. Sí, sí, es muy poderoso. Es Es muy muy poderoso la poderoso. música. Imagínate, esa gente Mm, estaba prácticamente muerta en vida. Y este mm, muchacho, con ese experimento, porque en realidad era un experimento, el tipo dijo, vamos a ver qué pasa. Se le abrió un campo de experimentación impresionante y hay varios casos de señoras y señores que estaban, digamos, idos absolutamente, y esta cuestión de escuchar esa música que ellos disfrutaron de jóvenes, imagínate a alguien que no habló durante 10 años que de repente empieza a cantar. tremendo, Es tremendo. muy fuerte, es muy No, fuerte. yo estoy ahí y me No, voy en no, llanto. no, es Me tremendo. destroza. Así que bueno, Vos sabés que Milton, hay. sí, sí, Sí. decime, No, no, te iba a contar otra anécdota dale. así de casos que vi en un documental. Un tipo me parece que era en Inglaterra, que era director de orquesta, digamos, Ujú. de música académica, música europea, que el tipo eventualmente tuvo un episodio, no sé si me parece que estaba conectado con el Alzheimer, digamos, que era Ah, una especie de algo similar, digamos, que al tipo le generaba una amnesia, pero de un nivel nada, extremo, ujú. que le produjo, digamos, una memoria a corto plazo limitadísima, que el tipo no podía manejar más de 5 minutos de información. Bueno, o sea, como que Uf, cada 5 minutos se iba reseteando todo el tiempo, los últimos claro, 5 minutos, no retenía nada, ¿viste? sí, sí, Obviamente sí. un tipo no pudo trabajar más, no, No, nada, se dedicó a estar en la casa, a la única persona que reconocía era la mujer, fíjate qué loco, ujú. pero era basado en el documental, entraba la mujer a la cocina y el tipo le decía, no sé, ponerle, Marta, tantos años que no te veo, y la abrazaba y la besaba, ¿viste? Y la flaca se daba vuelta y decía, es todo el día, sí, es todo el día.
ahora se sienta el tipo en el piano Ah, y toca las obras. Y toca las tremendo. obras que había estudiado en el conservatorio de memoria, con las intenciones, con las dinámicas de memoria, man. Pues el No, tipo no, no se no, acuerda tremendo. de la madre, no se acuerda de los hijos, no se acuerda de nada. Y el guaso, bueno, en un rapto así que lo agarran como de coherencia, ¿viste? Después de tocar eso, hablan con los entrevistadores y el tipo le dice, yo sé lo que pasa, el problema es que no lo puedo disfrutar más porque apenas termina, ya no me acuerdo, dice. Es como que la Tremendo. conexión neuronal, ¿viste? En Se el le quema. momento, Sí, sí. el cerebro hacía, listo, acá estamos en esta, tuki, tocaba, y estaba todo perfecto, él lo disfrutaba todo, pasaba y chau, la nada misma de nuevo, ¿viste? Increíble. Increíble. Che, Milton, estaría bueno hablar un poco de tu carrera artística en los últimos años y actual, que yo hice una investigación muy profunda sobre tu vida, y me anoté acá unas cosas que yo escuché muy interesantes, que lo dividí como en tres partes. Una que me llamó mucho la atención y me pareció muy original son las versiones de temas de rock nacional, hechos en formato de trío, con piano, bajo y batería, con un tipo de arreglo bastante personal, creo, y bastante original. ¿Qué puedes contar de esa experiencia? Eh, Vos sabés que eso, mira, no sé bien qué origen tiene, sí, que es como parte de la intención que tuve cuando la primera vez que quise grabar mi música, ¿viste? Ujú. Tenía tres temas míos y un par de arreglos de otras músicas, entre ellos uno al que creo que voy a hacer referencia, que es los libros de la buena memoria de Spinetta. Sí. Eh, y, y lo que me pasaba en ese momento es que iba a grabar tres músicas mías, un estándar muy viejo, un tema de Miles Davis, Ujú. un tema de Pat Metheny, que había Uf, arreglado también unas cosas para bajo solo al principio, como introducción, y después, como que en ese momento estaba muy como con la idea de grabar como se hacía antes, pero antes hace mucho, ¿viste? Tipo, sí. no te digo con un solo micrófono al medio, pero más o menos que la intención de la sesión fuera esa, ¿viste? Vamos Bien a en grabar una vivo, sesión, bien vivo. claro, una sesión en vivo. Vamos a grabar una sesión y lo que quede bien de la sesión lo vamos a usar si queda algo bien para usar, ¿no es cierto? Claro. Ese era medio el plan. Como en ese espíritu, ¿viste? Una cosa que me pasa, que la sostengo hasta ahora, es que por ahí lo que tenemos como inquietudes, ¿viste? En la historia del jazz y el lenguaje del jazz, tocamos muchos estándares, que le decimos que son estándares y en realidad no son estándares. Son canciones. Estándares claro, son parte del repertorio de jazz, son canciones de jazz, digamos, pero Ah, la idea de estándar incluye, digamos, la posibilidad de que todos toquemos el tema y no lo tengamos que aprender, digamos, que sea un tema que lo tengamos remil conocido, claro. que sea un tema que no nos hace falta estar pasando, ¿no? Si eso de estar leyendo el cifrado, no, ¿viste? Si tenés Claro, que leer el cifrado no es un estándar, ¿viste? Un estándar es Samba de mi esperanza, digamos, todos la podemos tocar sin necesidad de claro, claro, estarla escribiendo una parte, ¿viste? Qué sé yo. claro. Y como tratando de recuperar, digamos, esa noción, digamos, de lo que significa un estándar, si te pones a pensar en nuestro bagaje cultural, va por lo menos en el mío, no quiero trasladarle esto a nadie más, digamos, pero una cuestión mía, pero en realidad hay otro repertorio, ¿viste? Que es una que sepamos todo, ¿viste? Para nosotros, y que Claro. en todo caso involucra, perfectamente puede involucrar también parte del repertorio que tenemos como de jazz tradicional, pero están otras músicas, ¿viste? Está Piazzolla, está Spinetta, está García, ¿viste? Está Páez, bueno, hay otra, que sí, está Leguizamón, qué sé yo, es Mucha otro, es gente. otro rapper. Eh, Sí, sí, tenemos muchos estándares para elegir en nuestra propia música, eh, eh, y que de hecho no es solo como una decisión así política, si querés, sino también eh, en algún punto estética también en el sentido de decir, no es lo mismo lo que a vos te va a despertar tocar un tema que vos escuchabas de chico a tocar un tema que te aprendiste de grande. ¿Viste? No va a ser lo mismo, claro. necesariamente, porque estoy seguro que, no sé, en el caso de los libros del Flaco, si lo escuchás desde chico,
te va a conectar con una etapa de tu vida, te va a conectar Con la historia. sí, sí, con la historia hasta de tu cultura, Claro. y necesariamente no va a pasar lo mismo que con un tema que aprendiste de más grande, cuando ya estudiaste, cuando qué sé yo, ¿viste? Entonces medio que la idea de tomar temas del repertorio popular argentino pasa un poco por ahí. Después lo que hicimos, en realidad en vivo lo hicimos con muchos temas, ¿viste? Como te digo, con temas de Leguizamón, con temas de Páez, de García, pero de lo que llegué a grabar, digamos, por lo menos hasta ahora, después lo hicimos con un tema de Versito del Garabat, Ujú. que, que Vuelo, que es un temazo, ¿viste? Me parecía como también así como como hacerle justicia a una canción linda, que a veces uno piensa en Versuit y piensa en la fiesta, y en devolver la bolsa, y qué sé yo, ¿viste? En esos temas, y tienen unas canciones muy hermosas, y hay unos Claro, compositores claro. re interesantes ahí en ese grupo, ¿viste? Sí, sí. Ese tema en particular que es de Pepe Cepede, el bajista, ¿viste? Y a Ajá. mí las canciones de Pepe en general son las que me gustan de Versuit, está buenísimo. Mirá, qué casualidad que estudió conmigo en algún momento. Mira vos, Pepe, qué grande, qué Sí, sí, grande. sí. Sí, Un tiene unos capo el temas. chaval. Sí, sí. Me parece que no sé ahora qué ha pasado con ellos, yo hace mucho que no tengo contacto, pero me parece que era como el productor musical del grupo era él, ¿no? Porque era como la cabeza, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Por lo que yo he charlado con él en las pocas clases que ha tomado conmigo, era como que el tipo era el ideólogo musical de la banda, ¿no? Puede Interesante. ser, yo la verdad que no tengo, no tuve la posibilidad nunca de conocer a ninguno de ellos, Ujú. pero puede ser, me da esa impresión también porque veo mucha música de él, digamos, en los Claro, discos de Bersuit. claro. De él y de Juan Subirá, me parecen que son como los dos que más componen, que más aportan. Los ideólogos de la banda, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, claro. También muy Bien, talentoso, Juan. sí, sí. Sí, sí, Tiene- fue compañero mío de la EMPA de la época de estudiantes, allá a finales Ajá. de los 80. Che, Milton, otra cosa que me pareció súper importante es tu faceta, no solamente como bajista que desarrollás en esto que contabas recién de las versiones donde vos tocas las melos, le buscás Mm. una cuestión dinámica y expresiva muy interesante, amén del sonido del instrumento, que también me parece muy interesante, pero yo voy al foco más del músico, quién es el que toca. Viste, muchas veces entre los músicos tenemos la cuestión de contarnos cuál es tu bajo, cuál es tu equipo, con qué cuerdas Sí, sí, sí. tocas y qué pedales usás. Y la verdad que a mí no me interesa para nada eso. Me parece que lo que vale es quién corno toca ese bajo, ¿viste? Vos podés tener Claro, el mejor bajo del mundo que cuesta $10.000 y te suena. Y después tenés otro tipo que agarra un Jaquim como tenías vos, y el claro. tipo se toca la vida, ¿viste? Entonces, sí, ¿qué pasa acá? Lo importante es quién toca, digamos, no qué Sí, toca, sí, tal digamos, cual. no qué instrumento, ¿no? Pasando a otra faceta tuya que me interesó también mucho, es el tema del compositor, no solamente del bajista, del tipo que dice, bueno, tengo estas ideas, las expongo de esta manera y hago música de esta parte del mundo. Eh, Mira, en mi caso, eh, creo que antes de imaginarme como que podía dedicarme a este instrumento u otro o el que sea, eh, creo que la primera necesidad fue hacer música. Mira, estoy pensando como, tratando de acordarme de episodios así de muy chico. Ujú. Eh, Ponele, antes de tener la experiencia de tocar con otros, que eso, como te decía recién, fue revelador, digamos, la necesidad. La necesidad de que haya un otro haciendo la música conmigo. Antes de eso, lo que hacía era grabar temas míos Ah, usando un grabador en el que ponía una bata que hacía con un tecladito, de ahí lo reproducía, lo grababa en otro grabador y le ponía un bajo, de ahí lo mandaba a otro grabador y le ponía una viola. ¿Viste? Como una especie de Jacob Collier del subdesarrollo, ¿viste? Aparte, muy lejos claro, claro, de- claro. del talento y de los recursos que tiene Jacob. Pero como eso, trataba de hacer, y hacía unas músicas, unas cosas, una porquería que hacía eso
cuando tenía 12 años. Pero era tuyo, era tuyo. Claro, pero Claro, era claro, por lo menos la idea que no había tomado de discos, sino, bueno, tratando de lograr una energía que yo quería copiar de cierta música que escuchaba, claro. pero que no sea, pero que no era la literal de esos discos, sino que era propia. Este, entonces la inquietud de hacer música original viene como desde siempre. A lo mejor también, viste, pensándolo hoy, a lo mejor era parte también de una limitación, viste, que a lo mejor no tenía la gimnasia, digamos, de la transcripción y de sacar tanta Ujú. música, viste. Sí, Entonces, al querer hacer y no tener, la capacidad, ¿viste? La capacidad real, quiero decir, ¿no? O sea, poner disco de Iron Maiden y no saber cómo sacar esas notas, ¿viste? Que no me salgan. claro, La que me quedaba inventar la mía. Tratando de emular ese timbre, ese sonido, esa energía, ¿viste? Creo que después cuando fui creciendo y adquiriendo herramientas y nociones sí, que ya me permitían sacar música ajena, era como tarde, ¿viste? La inquietud ya de componer mis propias ideas ya era mucho más fuerte que la de sacar música nueva, ¿viste? vos fíjate que hay una Bueno, cosa en general, ¿no? Que, perdón que te corte, ¿no? Me parece que hay una sí. cosa que pasa en general que es exactamente lo contrario. Muchos pibes, no fue mi caso, este, empiezan haciendo banda de covers, ¿viste? Empiezan a tocar Ujú. música de otros, ¿no? Y yo nunca tuve banda de covers. Mm. Mirá vos qué loco. Eh, sí, qué sé yo. En mi caso creo que esa semilla, viste, vino por ese lado. Como te digo, tal vez haya sido por la incapacidad de reproducir música que escuchaba, pero, pero después es cierto que de esos aprendizajes iniciales creo que los más fuertes vinieron así, tocando música de otros. Claro. Y ahí es donde pude agarrar y decir, copiar de verdad, copiar en el buen sentido, ¿viste? Sí, sí, O sí. robar literalmente en el buen sentido, es decir, tomo esto, me lo hago mío y hago una cosa nueva, pero porque primero aprendí esto, ¿viste? Primero supe cómo se hacía esto, entonces hice una cosa mía que iba por ese lado. Eh, pero eso, para mí digo, ¿viste? Cuando tenés como la inquietud de la creación, sea la que sea, ¿no? Porque en mi caso viene así una cuestión como de ordenar un discurso, de bajar, viste, primero una idea y después sobre eso improvisar. Pero hay mucha gente que nunca compone nada, pero improvisa sobre mucha música y también es un acto creativo, ¿viste? También Totalmente. está creando un discurso en tiempo real, sin la posibilidad de corrección, y eso, a ver, es una habilidad que, que para mí no está alejada del acto creativo con el papel y la hoja, ¿viste? Claro. Sí, sí, Con la son dos posibilidad tipos de... de creaciones, digamos, ¿no? Sí, sí. Tal cual, tal cual. Para Sí, mí son sí. parte del mismo proceso. Lo Sí, único que no, cambia es que uno lo hace en tiempo real y el otro tenés todo el tiempo del mundo de claro. corregir todo lo que quieras y probar todo lo que quieras. Yo el otro día contaba en otra charla del ciclo de la EMPA, de la gente que inventó, digamos, la EMPA, que hablando sobre esta cuestión de la creatividad y de la música, y esta cuestión de que hay mucha gente, creo yo, en su idea muy conservadora, de que en una reunión del área tango en la EMPA, un profesor dijo, muchachos, no se preocupen en componer, la música ya fue hecha. Yo decía, uy, loco, entonces, encima adelante de un montón de compositores muy buenos de tango, viste, moderno, digamos, o contemporáneos de tu edad, por ejemplo. Yo digo, ¿qué pensarán estos tipos, no? De que, de que la música ya fue escrita. Cuando yo Qué difícil. tuve un paso muy chiquito por el Conservatorio Manuel de Falla, allá por finales de los 70, mediados de los 70, este, yo ya componía, viste, mis canciones, cantaba, que yo tocaba la viola y cantaba, y yo tenía ganas de componer. Y me dijeron, no, ¿para qué? La música ya fue hecha, vos no vas a hacer Bach y no vas a hacer Beethoven. Digo, pero yo la verdad que no quiero hacer ni Bach ni Beethoven, quiero hacer mis canciones o mis músicas instrumentales, ¿no? Y es como que hay cierta ahí grieta, digamos, palabra hoy tan en boga, donde hay gente que piensa que la música ya fue escrita y hay otra gente que pensamos por ahí como nosotros que, bueno, yo quiero decir algo. ¿Qué tengo para decir con el bajo?
o con una composición o con un solo. Quiero decir algo, no quiero tocar la música de siempre. Mira, se me ocurren muchas cosas para responderle a esa persona con todo cariño y con todo respeto. Pero la primera que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando en la previa, ¿viste? Mm. Esta cuestión de que si la música ya está hecha, no falta nada. Y Ya si no hay está, falta, ya está, como se plantea en el psicoanálisis, si no hay falta, no hay deseo, ¿viste? Y claro. si no hay deseo, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Bien. Para mí, nada sobra, ¿viste? Para mí, Ah, ninguna propuesta sobra. para mí el problema Eh, pasa porque vos en general, la persona esta a la cual yo me estoy refiriendo, capaz que nunca se planteó que él podía componer una música. Entonces, a lo mejor su deseo no estaba puesto en eso y me parece bárbaro sí, también, sí, ¿viste? sí, no es Porque criticable, digo, pero vos estás formando gente, vos estás dentro de una institución, mm, tirando información, vos sos un referente para tus alumnos te escuchan, te van a tocar, compran tus discos o lo que sea, y que de repente vos, alumno, te enfrentes a un profesor que te diga, negro, la música ya fue compuesta. Ni siquiera te molestes en componer, porque ya estuvo Beethoven, Mozart y Bach. Y vos decís, y sí, la verdad tienes razón. Pero después de no, Wagner, ¿qué crees que vamos a decir? Claro. claro. Por Y eso después de digo, Wagner vino Schoenberg. Siempre hubo claro. uno que vino e inventó otra cosa, Y ¿viste? después apareció Ravel Y y otra chica. apareció Debussy y después Mm, apareció Reich, ¿viste? Entonces es sí. eterna esta discusión y me parece que a Bach en su momento también lo criticaron por lo mismo. Decían, che, no, no compongas esto, pues ya estuvo el otro que estuvo el siglo pasado, que estaba buenísimo lo que hacía. Y a Mozart le debe haber pasado lo mismo. Y además todos eran, es lo que mucha gente no sabe, que estos grandes músicos que nosotros estamos nombrando, por lo menos Bach y Mozart, eran grandes improvisadores, eran jazzistas de su Totalmente, época. totalmente. Bueno, una forma que cayó en el olvido después del periodo clásico es la fantasía. Y la fantasía básicamente era una improvisación que después el Claro, tipo terminaba bajando el papel. Por eso claro, tienen todas esas claro. variaciones sobre el mismo tema, o parece que tuviera una discursiva, ¿viste? Como que parece que no se sabe a dónde va, ¿viste? Pero porque justamente eran improvisaciones que los tipos después terminaban configurando en una forma. Porque no existía el CD. Totalmente, totalmente. Si hubiera habido un soporte para registrarlo en Chao, vivo, ¿sabes qué? claro, Las cosas que claro. escucharíamos no sé, capaz lo escuchábamos vas tocando pentatónica así, súper, y Power Chord, ¿viste? Que es otra que quinta paralela, ¿viste? Claro, 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 claro. Che, No, sí, otra bueno, cosa que me interesaría charlar, Milton, es el tema de tu trabajo como bajista solista, digamos, que me parece también interesante, que he escuchado también algunas cosas interesantes con cantante, es decir, el bajo como instrumento principal para acompañar a una mm, cantante, cosa que quizás hoy está más en boga porque hay un montón de colegas que lo hacen, pero hace unos años que un bajista acompañara a una cantante era como eras un marciano, digamos, ¿no? yo te tengo que ser honesto, eso nunca fue una inquietud para mí, hasta Ah, que lo escuché a Willy González con el dúo que tenía con Micaela Vita, claro, y claro. dije, Uno de ellos, ¿no? ¿qué? Claro, dije, ¿qué Claro, pasó acá? Pará, ahora que lo decís, claro, antes de eso había escuchado el disco Reciclón con Carnota, que está con Willy, Carnota, y había unos temas del Gordo Sánchez. que, claro, con Rodolfo Sánchez, y había unos temas que Willy tocaba, por ejemplo, un par de estrofas, solo, con Raúl cantando, ¿viste? Claro. Como que no era el planteo del grupo de bajo con la voz, sino que, bueno, había una sección. Después lo escuché haciendo el dúo ese con Micaela, y dije, no te lo puedo creer. Bueno, así como te contaba recién, viste, encontré una cosa que dije, yo también quiero eso. Yo también quiero poder hacer eso, ¿viste? Claro, claro. Y ahí me, y ahí me metí. Primero a estudiar folclore, que hasta ese momento no había sido una inquietud nunca. Ujú. Después, imagínate, aparte de tratar de aprender a tocar folclore con el reciclón, es como que te diga, toma, anda, traté de aprender a tocar con swing con un disco de Ornette Coleman, ¿viste? Claro, mucho, demasiado. Y te estás salteando mucho de escalones, ¿viste? Tenés que pasar por otras cosas un poco antes, ¿viste? Porque te faciliten un poco el laburo. Jugá como Messi y después vemos. Claro, ¿viste? No sé, Claro, boludo. claro, claro. Bueno, entonces agarré, volví un par de pasos para atrás, volví a unos discos de viejos de los Manceros, de Chalchalero, aprendí a tocar Claro, la forma y la chacarera y después claro, intenté ahí. claro. Este,
Y la verdad que o sea, fue un desafío tremendo. La primera experiencia de intentarlo en la vida real fue con una amiga que se llama Luney Otobre, que justamente hablando del dúo de Micaela y con Willy, ella me trajo un bajista que se llama Andrés Romitrovsky, que Sí, a dúo con una cantante que creo que sí. era española, cantando un tema de Juan Quintero. Andrés, que medio Y como que se dedicó a ese perfil, digamos, ¿no? sí, sí, Bajista, sí, sí. Y que además, acompaña cantante. increíble cómo lo hace. No, y además Sí, sí, toca tremendo el chabón. Sí, sí. sí, sí, increíble. Y además, mira, por esos años, yo creo que después él se puso así como una meta de hacer un tema de eso por semana. A mí me llevaba meses armar un arreglo, boludo. O sea, te juro, eran ensayos y ensayos con Elu para tratar de armar un arreglo y tuvimos como un año para llegar a armar un repertorio porque pudimos salir a tocar en vivo. Claro. ¿No? Y este guacho hacía uno por semana, tremendo. Además, sentido rítmico, él es tremendo. Eh, bueno, qué sé yo, lo probamos y fue una prueba, que eso, fue un experimento. Cuando me vi en la situación de tocar en vivo y de bancarme el vacío que había entre mi instrumento y la voz de ella, fue así como Tremendo. un estímulo, pero así que dije, "Ah, esto es nuevo, posta". Así, ¿viste? Era para mí, ¿no? Es algo nuevo para mí, posta. A ese momento acostumbrado, bueno, a tocar música más intensa, con ensambles más grandes, siempre con un instrumento armónico y con percusión, ¿viste? De repente intentar cubrir eso ya era un desafío. Y bancarse, no cubrirlo, era otro desafío. ¿Viste? Bancarse la distancia de registro, el espacio que se puede generar, digamos, sin tratar de cubrir todos los huecos y respetar eso como parte de la música, pues también me pareció un estímulo hermoso. ¿Viste? Es difícil porque estás muy expuesto, Mm, tremendamente expuesto. sí, 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 sí. Ya, mira, viste que tocar en vivo ya es una exposición grande. Sí. Si te remontas como la primera vez que tocaste en vivo, viste que era una sensación de como que estabas al frente de un auditorio en calzoncillo, viste. Y en ese momento, cuando hicimos el primer show con él, yo me sentía que estaba al frente de un auditorio en bolas directamente, ni calzoncillo, y Claro. no sé, viste. Y la gente estaba con una lupa mirándome los granos, viste. Una cosa así como un nivel de exposición extrema, viste. Y la Yo cantante, aprendí, también la no, cantante, bancarse el y hecho de que a lo mejor ella estaba acostumbrada a cantar con un violero, con un pianista, con un trío, ponele. bueno, creo que dentro de lo vertiginoso de esa situación, lo bueno es que ella estaba empezando a cantar en vivo Ah, también. Era su primera experiencia cantando en vivo, entonces como que estábamos los dos en la misma, ¿viste? De alguna manera eh, nos ponía más o menos como en la misma, como con la misma energía, ¿viste? ujú. Sentíamos Estaban igual los dispuestos, dos ¿viste? en bolas, estaban básicamente. Totalmente, los dos en bola, intentábamos botar en pedo para soportar a eso. No, Claro, no, pero fue una experiencia re linda, fue una experiencia re linda. Y también, ¿sabes que fue muy enriquecedor hasta después a nivel compositivo, porque me hizo conectar con el instrumento posibilidades armónicas que yo resolvía mucho contando con un instrumento armónico, claro. también con bloques armónicos densos, ¿viste? Que te da la posibilidad de tener un pianista, un guitarrista, además de tu Claro. instrumento, y de repente, a partir de escribir arreglos solo para bajo, también después terminé escribiendo para grupos con menos armonía, ¿viste? Claro, claro, Con menos claro. densidad armónica, no con menos armonía, sino con menos densidad de bloque, ¿viste? Vos decís, bueno, esto tal vez es una tríada, ¿viste? Vos decís, yo sé que acá le puedo poner novena, todo, pero este capaz que era una tríada y nada más. Y, Y está y llegué bien, al y punto así de, funciona, y sí, funciona. sí, sí. Y llegué al punto de pedirle para otros temas, más cerca en el tiempo acá, de pedirle al pianista, esto es un acorde de quinta, así, o sea, no quiero nada, no quiero ni séptima ni novena, nada. O sea, es tónica, quinta tónica, nada más. ¿Viste? Sí, está buenísimo como Sí, búsqueda, está ¿no? bueno, ¿viste? Qué sé yo. Fue medio como un revalorizar la sonoridad simple, si se quiere. En un punto, como quería buscar la sonoridad compleja, resolver sonoridades complejas con pocas notas en el instrumento,
y en un punto como que hice el caminito de vuelta, ¿viste? Bueno, tal vez acá lo único que quiero es la tónica. Entonces Funciona. después en planes de grupo dije, acá sí, solo capaz que todos tenemos que tocar la tónica, nada más. Ujú. Y después, no sé, me encontré después con ejemplos que iban medio por ese lado. Hablando, mira, recién hablábamos de Rocco Prestia, el final de What is Hip, ¿viste? El clásico tema que toca todo semicorchea, el Kia. El final, me encanta la parte, la hoja, ¿viste? Del arreglo, porque el final de los caños, todos terminan en un fa, en un mi, creo que está en mi el tema. Todos los instrumentos un mi, así, no hay nada, no hay ni quinta. Y vos lo escucháis un power así, Te te deslumbra, mata. al final explota todo, y vos decís, che, loco, no hay No hay nada, es ninguna una sola voz. nota, ¿viste? Claro, una Hay sola nota. octavas, nada más, ¿viste? Claro, Tremendo. claro. Qué bueno. Che, Milton, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría tocar un tema que a los dos nos interesa por lo que charlamos en la previa, que es la cuestión docente. Vos sos Mm. profe, das clases allá en Córdoba, contá un poco esa experiencia. Bueno, yo empecé dando clases como en el 2005, 2006 aproximadamente, clases particulares en mi casa. Después, bueno, fui parte de otras escuelas de música privadas acá de Córdoba, Ujú. siempre muy en el plan de la clase individual, ¿viste? Sí, Eh, Al principio porque era como yo había aprendido, ¿viste? Con profes particulares, digamos. Pero claro. después también, como fue como una decisión de tratar de amoldar, digamos, mi expectativa del programa, digamos, que yo más o menos trato de seguir, eh, ponerle en equilibrio con las posibilidades de cada alumno, ¿viste? Con la individualidad de cada uno, con las necesidades de cada alumno, con el ritmo que tiene cada uno. Y ahí creo que encontré, digamos, como el verdadero goce, digamos, de enseñar, ¿viste? Que yo lo vivo medio así, como un acompañamiento de alguien a que descubra música, ¿viste? La mayoría de Claro. los casos, el grueso de alumnos que tengo son iniciales, ¿viste? Algunos casos, ¿viste? De gente que ya toca mucho y viene, y bueno, trabajamos un tiempo, pero la mayoría de los alumnos que vienen años son gente que empezó de cero o Claro. cerquita de cero, con muy Y pocas es, y es herramientas. todo un desafío, ¿eh? Ese Sí, perfil de y yo, alumnos es todo un desafío. sí, porque a mí particularmente siento que me pone en el lugar de allanarle un camino, lógicamente, para que no se ande chocando con paredes, Claro. y por otro lado también de que descubra la música, ¿viste? Porque creo que algo que como docente nos tenemos que poner como prioridad es, antes que la información en sí misma, que está disponible. En esta época la información está disponible. Sí, Pero lo que no es transferible por las redes, lo que no es transferible por YouTube, es el amor hacia la música, el amor por la tarea del músico, la experiencia viva, digamos, de compartir música con el otro, ujú, y sobre todo el goce del proceso de aprendizaje, ¿viste? claro. Que es algo que hablábamos recién en la previa, ¿viste? Esa cuestión de que te planteen a veces, bueno, ¿cuánto dura esto? ¿O cuánto me falta para esto? Y tener que explicarle muy amorosamente y con paciencia a cada alumno de que esto recién empieza y no se termina más. ¿Cuánto dura el curso? No va. No, no. Es ¿Y cuánto pensás buenísimo. vivir? A ver, Claro, no claro, sé, ponele. Sonny Rollins hasta hace unos pocos años seguía estudiando 2 horas por día, por ejemplo. Mira, yo me acuerdo un reportaje que leía Astor no mucho tiempo antes de que muriera, ya en sus 80 y pico largos, decía, yo sigo estudiando, sigo investigando, sigo buscando acordes, sigo planeando música nueva, y tuve la oportunidad de ver sus últimos conciertos, que fueron los últimos que él tuvo, que tocaba este pianista tan importante, ay, ¿cómo se llamaba el pianista de música contemporánea que tocó con él al final? Ziegler, Pablo Ziegler. No, no, posterior a Ziegler, que es el papá de Ay, no sé. una cantante bastante conocida. Ah, Bueno, no, Gandini, Gerardo Gandini, Gandini. Gerardo Gandini. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar eso y yo dije, bueno, será el mismo Piazzolla de siempre, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando lo fui a ver, se me cayó la cabeza. Dije, loco, este tipo sigue escribiendo música cada Mm. vez evolucionándose a sí mismo.
Yo dije, ¿qué nos queda Mm. a todos los demás? Si este chabón, siendo quien es, una estrella brillante de la música mundial, sigue Che, Máximo, componiendo. pero ¿no era que estaba todo escrito? ¿No te dijeron a vos que estaba todo escrito? Me mintieron, me mintieron. Me parece No, que no no, están no. cagando, pues. Yo cuando escuché eso dije, bueno, será el mismo Piazzolla de siempre, el quinteto, el octeto, qué sé yo. Y el tipo apareció con otra música totalmente distinta y ahí me di cuenta que dije, loco, estos chabones no cejan nunca en el hecho creativo, es decir, no transan nunca con eso. Y el tipo escribió una música al final de su vida tremendamente bella, tremendamente hermosa, que no tiene nada que ver con lo que hizo antes, pero eso muestra que el tipo logró evolucionar a sí mismo, cosa que en un artista, convengamos que no es nada fácil. No, no, para Convengamos que no es nada. nada fácil, es muy difícil. Así que bueno, Milton, llegamos al final, ya pasó casi una hora, una charla muy rica, muy interesante para conocerte musicalmente y en este caso no personalmente porque estamos un poco lejos, pero por lo menos vía Zoom pudimos conocernos un poco y charlar. Así que ha sido un placer enorme tenerte en este segundo capítulo de Bajistas del País. En este caso ha pasado Milton Arias desde Córdoba. Te mando un abrazo grande y bueno, te agradezco enormemente haber participado del ciclo. Bueno, Máximo, no, te agradezco yo en realidad por tenerme en cuenta. Me parece hermosa la inquietud que tenés de revisar qué pasa en otros lugares del país. La verdad bueno, como hablábamos ahí en la previa, es un país grande y hay Ah, gente muy talentosa, viste, en lugares que de mucha. repente no los conocemos. Yo tengo la suerte y la alegría de que cada tanto me toca viajar y conocer gente nueva que no deja de sorprenderme las cosas, las cosas que pasan artísticamente en el resto del país. Así que me parece una hermosa iniciativa y que espero que siga por mucho tiempo más y aparezca mucha Ojalá, música ojalá, de todo el ojalá. país. Bueno, un placer Vale, enorme, Milton. un abrazo grande, Máximo. Un Muchas abrazo gracias. para vos. Chao, chao, nos Chao, vemos. chao.